Noticias en punto. Servicios informativos con Nayara Bink. Esto nunca fue fácil, cada día es más complicado llegar a acuerdos y cada vez menos lógico que López siga gobernando. Son palabras de Antonio Basagoiti en esta casa, en Punto Radio Euskadi. Ha dado hoy por agotado el acuerdo entre populares y socialistas y ha anunciado que hablará con el Endacari para adelantar las elecciones autonómicas vascas. Un anuncio que no nos coge tan de sorpresa, ya que la distancia entre ambas formaciones ha ido creciendo en los últimos días y se ha hecho más que evidente. Cada día carece más de lógica el que Patxi López siga gobernando. Creo que tenemos que hacer la reflexión de que si esto está prácticamente acabado, pues ver cuándo se pueden convocar elecciones. Respuesta inmediata de Lehendakaritza a través de un comunicado, una nota que dice lo siguiente: el presidente del PP vasco ha optado por apoyar y hacer seguidismo de los recortes y las políticas del gobierno de Mariano Rajoy antes que defender el autogobierno de Euskadi y los intereses de los vascos. El pacto por el cambio en ninguno de sus apartados contemplaba el debilitamiento de nuestro autogobierno ni el desmontaje de los servicios fundamentales del Estado del Bienestar. El Lehendakari, en su ya anunciada comparecencia de mañana tras el Consejo de Gobierno, ofrecerá una valoración de la situación política. Será en Vitoria. Hoy le tocaba a un miembro de su equipo hacer frente a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Bilbao. Era la consejera de Educación. Todo parece apuntar a que el Partido Popular da por roto el pacto, pero a este respecto el Lehendakari se referirá mañana tras nuestro Consejo de Gobierno. Pues precisamente uno de los puntos que ha distanciado a populares y socialistas ha sido la aplicación o no de los recortes en sanidad y educación que va a llevar a cabo el Gobierno central. Hoy los consejeros de ambos departamentos en el Ejecutivo vasco han señalado que no se van a aplicar las medidas aquí. Recurrirán todas las que invadan el autogobierno porque no se respeta, dicen, el reparto competencial. Estos reales decretos recortan el estado de bienestar que defendemos el gobierno vasco con el Endacari López. Hay que quitar barreras para los enfermos, no ponerlas. Hay gente que puede empezar a venir menos si tiene que pagar medicamentos. Hay pacientes con cosas muy graves que pueden no querer pagar el transporte un día y arriesgarse. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Sea como sea, ante este panorama que ha cambiado por completo el escenario político en Euskadi, toca ahora hablar de la carrera hacia las elecciones. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana el Partido Popular Vasco celebra su congreso anual, del que saldrá reelegido Antonio Basagoiti y del que conoceremos la que será la ponencia política y la propuesta de los populares de cara a esos comicios. Empiezan ya a mover ficha las formaciones políticas. Enseguida les ampliamos estas y otras cuestiones. Primero, información útil. Conocemos, como siempre, la previsión del tiempo a través de Euskalmet. El tiempo en Euskadi. Eguerdión, durante la tarde tendremos más nubosidad, con temperaturas en torno a los 20 grados y con un suave viento del sur. No descartamos que con estas nubes acaben dejando algún chubasco ocasional y puntual. Mañana el día será un poco más gris, ya que tendremos los cielos con abundante nubosidad con el paso de un frente y además lloverá ligeramente, incluso con alguna tormenta. Eso sí, las temperaturas serán muy suaves, ya que las mínimas van a estar por encima de los 10 grados y las máximas en torno a los 20-22. El viento reinante volverá a ser un día más de componente sur. La situación del tráfico en Euskadi. Rematamos esta portada informativa, nos acercamos ahora hasta las carreteras y lo hacemos, como siempre, con el Departamento Vasco de Interior. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo se circula a estas horas por nuestra red viaria? Pues de momento sin problemas. Ahora mismo la situación es de tranquilidad en general en toda la red principal y no tenemos que dar cuenta de ningún accidente ni incidencia reseñable. Perfecto, pues gracias por esta última hora. Un saludo, buenas tardes. A vosotros, agur. Son las 2:19, arranca Noticias en Punto. Comenzamos. Punto Radio Euskadi, servicios informativos. El presidente del Partido Popular Vasco, Antonio Basagoiti, ha dado hoy por agotado el acuerdo entre populares y socialistas y ha anunciado que hablará con el Endacari para adelantar las elecciones. Un anuncio que no nos coge tan de sorpresa, ya que la distancia entre ambas formaciones políticas ha ido creciendo en los últimos días y se ha hecho más que evidente, sobre todo en el último pleno de control al gobierno de este pasado viernes. Parece ser que el recurso de inconstitucionalidad que propone López en contra de la aplicación aquí en Euskadi de los recortes de Rajoy ha sido la gota que ha
ha colmado el vaso. Anuncio que el líder popular ha realizado en esta misma casa, en Punto Radio Euskadi, y que no ha gustado nada al gobierno vasco. Desde Lehendakaritza dicen que anunciar esto en un medio de comunicación no es la mejor vía y que no se plantean un adelanto electoral, que esa es una decisión, María González, que le corresponde en exclusiva a Patxi López. Así es, desde Lehendakaritza consideran que el presidente del Partido Popular Vasco deberá explicar qué parte del acuerdo con los socialistas se ha incumplido para justificar su ruptura y la petición de un adelanto electoral, y aseguran que continuarán trabajando con total normalidad. Al Ejecutivo Autonómico le ha cogido por sorpresa el anuncio que Antonio Basagoiti hacía en los micrófonos de esta casa de Punto Radio Euskadi, con el que daba por finalizado el pacto de legislatura con los socialistas. Yo quiero decir hoy aquí que cada día carece más de lógica el que Patxi López siga gobernando. Yo quiero hablarlo con el Lehendakari, los tiempos y demás, pero que no tiene mucho sentido lo que está pasando. El pescado está prácticamente vendido. Lo que no es normal es que un gobierno vasco se sustente en unos apoyos que están permanentemente en cuestión. Y por eso creo que para la estabilidad y la tranquilidad es mejor abrir otro camino. Y otro camino es decidir cuándo se pueden convocar elecciones. Socialistas y populares han defendido siempre su pacto en la teoría, pero en la práctica los cruces de acusaciones entre unos y otros en los últimos meses dejaban entrever que la salud del acuerdo no atravesaba un buen momento. Escuchamos a López y a Basagoiti en el último pleno parlamentario, enfrentados por los recortes del gobierno central, detonante de la ruptura del pacto. Intentando azuzar los miedos y las incertidumbres de la gente, enfrentándoles a otras personas, a los inmigrantes, para intentar tapar sus recortes y su propia incapacidad para sostener los servicios públicos. Sacan a pasear a los inmigrantes para ocultar los recortes a los españoles. Es evidente que su actitud, señor Lehendakari, no es sólida, ni veraz, ni tan siquiera eficaz para salir de la crisis. El tiempo que dedica usted a hacer oposición al gobierno de España es un tiempo y un esfuerzo que debería dedicar a ser Lehendakari, que para eso está y no para otra cosa. Por cierto, que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, califica como problema menor el recurso que tiene previsto presentar el Lehendakari ante los recortes. Pues bien, este anuncio llega justo cuando se cumplen 3 años desde que Patxi López está en Ajuria Enea, y lo que se espera ahora es una respuesta institucional ante este anuncio. Será mañana, ya que está prevista la comparecencia en Lehendakaritza de Patxi López para hacer balance de sus 3 años al frente del Ejecutivo Autónomo. Coincidencia o no, se tratará sin duda de una rueda de prensa enormemente mediática, de la que esta casa estará muy pendiente, una comparecencia en la que el Lehendakari estará acompañado además por todos los integrantes de su gabinete y que se producirá tras la reunión del Consejo de Gobierno de todos los martes. Y la vicesecretaria general del Partido Popular Vasco y presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, ha respaldado ese adelanto de las elecciones autonómicas propuesto por el presidente de su propio partido, como no podía ser de otra manera. Dice que los intereses del gobierno ya no son los de la ciudadanía. Lo más honesto es que sea la sociedad vasca, dice, la que se pronuncie. Cuando un proyecto no se puede seguir adelante, lo más honesto es que sean los ciudadanos los que tengan que pronunciarse. En una democracia esto es así. Es honesto el decir esto, porque no solo lo estamos viendo los miembros del Partido Popular, es que la sociedad vasca está viendo claramente que desde hace un tiempo tanto el Lehendakari, el Gobierno vasco, como el Partido Socialista de Euskadi pues están en otra dinámica, y no es la dinámica del pacto al que llegamos, y por tanto creo que lo que ha hecho Antonio Basagoiti es coherente. Y curiosamente el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, también del Partido Popular, no ve con buenos ojos un adelanto electoral. Como representante de los vitorianos, considera decisivo el pacto PP-PSOE por el bien de la ciudad, ya que desde que los populares apoyan a López, Vitoria, dice, se ha visto beneficiada económicamente. Como alcalde y como vitoriano, yo estoy muy interesado en que el acuerdo político entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista en el Parlamento Vasco siga en vigor hasta el final de la legislatura, por una razón. Porque desde que el Partido Popular es decisivo en la confección de los presupuestos, por fin Vitoria tiene recursos económicos que se le han negado durante décadas. Y yo lo que quiero es que en el 2013 podamos tener una negociación presupuestaria. Por cierto, que el PNV va a valorar este anuncio esta misma tarde en una rueda de prensa a las 4 en Sabenetxea, en Bilbao. Estaremos pendientes y les ofreceremos todas las valoraciones y las reacciones en los servicios informativos de esta tarde en esta casa en Punto Radio Euskadi. Pues precisamente uno de los puntos que ha distanciado a populares y socialistas, se lo decíamos en titulares, ha sido la aplicación o no de los recortes en sanidad y educación que va a llevar a cabo el Gobierno central. Hoy los consejeros de ambos departamentos en el Ejecutivo vasco han señalado que no se van a
aplicar estas medidas. Recurrirán todas las que invadan el autogobierno porque Leire Pascual no se respeta, dicen, el reparto competencial. Las medidas no van a tener ningún efecto en Euskadi. Así de tajantes se han mostrado los consejeros de Educación y Sanidad, Isabel Cela y Rafael Bengoa, y han querido tranquilizar a la ciudadanía vasca. Consideran que son medidas que afectan a la calidad de nuestros servicios y que se han hecho sin participación ni consulta a las comunidades autónomas. El Departamento de Educación, por un lado, presentará recurso de inconstitucionalidad en lo referente al horario lectivo y sustituciones de los profesores, el establecimiento de grupos de 50 alumnos y posiblemente el aumento de las tasas universitarias. Además, están estudiando otros posibles recursos. Mientras, Sanidad presentará recurso por la utilización del Real Decreto para cosas no urgentes y por el cambio del concepto de modelo universal por la introducción del asegurado. Ambos consejeros han subrayado que se pretende recortar el estado de bienestar por la puerta de atrás. Coinciden además en que son unas medidas que no responden a las necesidades de ahorro como pretenden ni a casos de urgente necesidad. Estos reales decretos recortan el estado de bienestar que defendemos el Gobierno vasco con el Lehendakari López, ofreciendo otro modelo, un modelo alternativo al modelo Euskadi, un modelo útil de defensa del estado de bienestar, de la sanidad y de la educación, de la fiscalidad progresiva y del control público de la economía. Hay que quitar barreras para los enfermos, no ponerlas. Hay gente que puede empezar a venir menos si tiene que pagar medicamentos. Hay pacientes con cosas muy graves que pueden no querer pagar el transporte un día y arriesgarse. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Van a aparecer por urgencias mucho más graves y van a ser mucho más caros. Idem con los inmigrantes. El proceso hacia el Tribunal Constitucional tan solo ha comenzado, un largo recorrido en el que los recursos deberán ser formalizados y se realizarán trámites previos como las comisiones bilaterales de diálogo con el Gobierno central. Sea como sea, ante este panorama que ha cambiado por completo el escenario político en Euskadi, toca ahora hablar de la carrera hacia las elecciones. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana el Partido Popular Vasco celebra su congreso anual, del que saldrá reelegido Antonio Basagoiti, del que conoceremos la que será la ponencia política y la propuesta de los populares de cara a estos comicios. Y para este congreso se presentará también otra ponencia, aparte de la económica, de la política y de la social, la ponencia cultural. Hoy la vicesecretaria general del Partido Popular Vasco, Arantza Quiroga, quien la ha redactado, defiende que el euskera debe dejarse al margen de la lucha política. Alberto García Chasco. La cultura no crece si se impone, según Arantza Quiroga, quien defenderá en su ponencia la innovación y la libertad como conceptos. La vicesecretaria general del PP vasco afirma que el euskera ha sido planteado en los últimos años como un muro infranqueable entre ideologías y que es momento de separarlo de la política y devolverlo a la sociedad. Que nunca más el euskera se convierta en una fórmula para establecer diferenciación entre unos y otros vascos o que pueda suponer un problema para desarrollar los proyectos vitales de las personas el hecho de que se utilice el euskera de una forma impositiva. En materia de educación, Quiroga cree que hay que buscar la excelencia para ser competitivos por encima de criterios identitarios o lingüísticos, que considera que han sido los prioritarios en los últimos años. La ponencia cultural del PP también rendirá un homenaje a Marcelino Oreja por su participación en la creación de Euskaltzaindia y la Feria de Durango. El presidente del Partido Popular Vasco, al que escuchaban hace unos minutos, ha calificado de absolutamente respetable que los franceses hayan dado la victoria en las elecciones galas al socialista François Hollande y ha considerado que esto no ha supuesto un corrimiento de ideología porque la derecha, afirma, sigue estando fuerte. En la entrevista de hoy en esta casa ha dado para mucho. Ha señalado Basagoiti que la victoria de Hollande va a colocar en serias dificultades al Partido Socialista, a Rubalcaba y a los que hacen de portavoces de Rubalcaba, en clara alusión al Lehendakari Patxi López, porque va a tener que hacer reformas y porque diga lo que diga, por mucho discurso que haga, va a tener que ser austero. La victoria de Hollande va a colocar en dificultades al Partido Socialista Obrero Español y va a colocar en dificultades a Rubalcaba y va a colocar en dificultades a los que hacen de portavoces de Rubalcaba porque va a tener que hacer reformas. Y porque diga lo que diga, por mucho discurso que haga, va a tener que ser austero. Porque Zapatero también empezó diciendo que la educación y que el estímulo y que tal, y acabó recortando más que nadie. Y al final, en unos meses, se dará cuenta la izquierda que es que esto no es de que la derecha sea mala, o que Rajoy sea una persona muy recortadora, o que Merkel sea una persona que nos tiene mucha manía. Es que al final, para poder crecer, tenemos que apretarnos el cinturón. Y Hollande se aprieta el cinturón sin ninguna duda.
Último apunte antes de terminar. El colectivo Plazará denuncia que la versión que ofreció el consejero de Interior, Rodolfo Ares, sobre los hechos ocurridos en Vitoria el día de la huelga general con el joven Suban Nafarrate es mentira. Asegura que el 29M en esa carga la Ertzaintza sí lanzó pelotas de goma, algo que contradice la versión del propio consejero. Este miércoles el padre del joven va a comparecer en el Parlamento. Con este motivo, Plazará se concentrará frente a la Cámara de Vitoria. Habla un miembro de este colectivo. El lema de esta concentración es una acusación rotunda y clara. Ares mentiroso, porque en todo lo relacionado con la carga policial en la que resultó herido Subán, el consejero de Interior del Gobierno vasco ha faltado a la verdad, ha ocultado la información, ha calumniado, ha negado la evidencia. Nosotros afirmamos rotundamente que creemos a quienes asistieron en aquella carga de la Ertzaintza y han aportado desde los primeros momentos en el hospital su versión de los hechos. Ares es muy consciente de la muerte de Íñigo Cabacas, no fue una casualidad. Pues hasta aquí la información regional. Llegan ahora las noticias más cercanas a Punto Radio Euskadi. Son las 2:30. Noticias en Punto. Servicios informativos con Nayara Bink.